Buenas tardes, señores diplomantes. Quiero darles la bienvenida al módulo taller Metodología para la elaboración de la monografía. En relación a la asistencia, voy a habilitar el chat y por favor van a registrar apellido paterno, materno y nombre. Entonces, después yo transcribiré a la lista el registro que va a estar en el chat del Zoom. Entonces, vayan registrando, por favor. Perfecto. Ros. Yesenia, por favor, su micrófono puede silenciarlo. Ay, perdón, doctor, no sabía que estaba prendido. Gracias. Bien, entonces, un poquito quisiera oírlos mientras sus demás compañeros se van registrando en el chat. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en el desarrollo de los diferentes módulos, viendo la parte específica? Katy, su micrófono lo puede silenciar, por favor. Katy, puede silenciar su micrófono. Kate, puede silenciar su micrófono. Gracias. Entonces, decíamos de que quisiera un poquito escucharlos para ver más o menos cómo ha sido, en este caso, las temáticas que han abordado en los diferentes temas, en los diferentes módulos y, lógicamente, temáticas del área civil. Porque a estas alturas, es decir, siendo este el último módulo, ustedes ya deben tener una idea muy clara de cuál va a ser el tema de investigación de la monografía que van a desarrollar. ¿Quién quiere empezar? Doctor, buenas noches. Le habla Rodrigo Jaldín. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas Muy tardes. buenas noches, doctor. O tardes, sí. Sí, con respecto, primer módulo fue de plataformas virtuales, disculpa. Tocamos los temas como introducción, ¿no? Para poder manejar el sistema o plataforma Moodle. Consiguientemente, el módulo 2 fue de procesos preliminares. El segundo módulo fue proceso ordinario y extraordinario 1. El módulo 3 fue proceso ordinario y extraordinario 2. El otro módulo fue, si no me equivoco, procesos de estructura monitoria, doctor. Ya. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene que comentar algo? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Sara. Encantada de conocerlo y darle la bienvenida. Creo que este es el último módulo que nos toca desarrollar. Un gusto conocerlo, aunque por este medio. Y como mi compañero que me antecedió refirió ya los módulos que hemos pasado, y más o menos ya tenemos una perspectiva que no está muy definida. Estoy muy segura por la trayectoria académica que tiene usted, nos va a ayudar a absolver y decidir más o menos qué podemos hacerlo mejor. Un gusto, le reitero, doctor, que nos pueda ayudar en este último camino para la conclusión de nuestra carrera académica a nivel de diplomado.
Un Gracias. gusto, doctor. Buenas noches. Gracias, Sara. Buenas noches. ¿Alguien más? Voy a tener que empezar a llamar entonces. Mary Pozo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Disculpe, me acabo de conectar porque tenía problemas con la aplicación. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Más o menos, ¿cuál es decíamos de que este es el último módulo y lógicamente que este módulo reúne todos aquellos saberes que ustedes han desarrollado en el transcurso del diplomado. Y deben ya tener una idea de cuál va a ser el tema que van a desarrollar en la monografía. Entonces, les pedíamos de que puedan un poquito, es decir, comentar más o menos el tema que están pretendiendo investigar, ¿no? Porque una parte fundamental de en este módulo taller es de que una vez que ustedes definan el tema que van a investigar, este tema hay que elevar mediante una carta, ustedes tienen que elevar mediante una carta a la facultad, en este caso a la carrera de Derecho, donde les van a aprobar el tema y ese tema no se puede modificar una sola palabra. Sí, tal vez en el desarrollo, en el transcurso del mes, mientras vayamos desarrollando las temáticas y la parte, es decir, metodológica de qué características va a tener la monografía, tal vez la arista, el vértice sobre el cual se va a trabajar ese tema, ¿no? Es decir, el objeto de la investigación puede virar un poco, pero el tema, eso han explicado en la facultad, de que el tema no puede ser modificado por ningún motivo. Por eso que ustedes tienen que estar muy organizados en relación al tema que van a desarrollar. Y por eso que les pedía, de acuerdo a los que en el grupo del WhatsApp, les pedía que ya vayan inclusive revisando el material que tienen en el Moodle. Las 4 semanas, está dividida en 4 semanas de trabajo. Las 4 semanas ya están organizadas con las tareas, el desarrollo, los materiales y fundamentalmente hay una guía para la elaboración de la monografía donde ustedes deben responder las preguntas. Las he planteado en esa guía. Y es una de las formas más didácticas para que ustedes puedan ir desarrollando, ¿no? La monografía, ir respondiendo las preguntas. Por eso que de la pregunta 1 a la 17 se sistematiza en un cuadro estas preguntas. Y todo ello va a estar contundente, es decir, toda la guía nos va a llevar a que ustedes elaboren el perfil de la monografía. Un perfil bien elaborado significa que ya se tiene por lo menos un 70% de la monografía avanzada. Y lo mismo pasa con una tesis. Sea una tesis de pregrado, sea una tesis de una maestría, de un doctorado, etc.
Si el perfil está bien elaborado, ya tenemos el 70% ganado para ir luego desarrollando los demás elementos. Lo mismo ocurre con la monografía, bajo las mismas características. Por eso les pido, por favor, de que tengan que revisar el material, y les decía en el WhatsApp, vale la pena de que ustedes impriman la guía, toda la guía, ¿no? Y vayan respondiendo con lápiz para borrar, y luego si es que tienen dudas, si es que siempre hay dudas, hay una gran incertidumbre en los investigadores, porque ustedes a partir de ahora pasan a ser investigadores. Entonces van a poder borronear, van a poder volver a registrar los datos. Y les decía que es más complicado trabajar desde el celular, porque me imagino que muchos de ustedes trabajan directamente desde su celular y no desde una computadora, ¿no? Entonces, esa parte, por favor, tienen que ir registrando el desarrollo de las preguntas, que el día de hoy ya vamos a ver algo. El día de mañana también vamos a ver cómo se van a ir sistematizando esas preguntas. Y el trabajo, que en este caso correspondería a el día lunes 10, en la plataforma está cerrada la plataforma, las fechas son fatales, ¿no? Tienen que entregar el trabajo número 1, ¿no? Que es la sistematización de las 17 primeras preguntas de la guía, en el cuadro que también lo tienen en la plataforma. Y además, el cuadro, también hay otro cuadro con ejemplos, con un ejemplo, con ejemplos. Entonces, ustedes van a poder ver también y leer los ejemplos, van a poder leer los ejemplos, y eso les va a ayudar muchísimo para poder ordenar sus ideas en relación desde desde el inicio del trabajo, es decir, cómo surge la idea de investigación hasta llegar al planteamiento y la formulación del problema, que son esas 17 preguntas. Yo les pido, por favor, la mayor responsabilidad posible en el desarrollo, la participación en clases, la asistencia a clases, la participación en las clases, la entrega de los trabajos. Yo sé que tal vez muchos de ustedes trabajan, etcétera, pero tienen que hacer este último esfuerzo para que puedan titularse. Yo sé que ustedes van a poder trabajar. No es difícil elaborar una monografía. No es difícil. Pero sí hay que saberla elaborar, porque no es agarrar y hacer un copy-paste. No se olviden que nosotros, los docentes, tenemos, y seguramente ustedes conocen también, hay programas para poder ver si hay plagio o no de la información que se obtiene del Internet. Además, ustedes si han visto, y van a bajar seguramente los documentos también del Moodle, la plataforma de este módulo, están una declaratoria jurada que hacen sobre la autenticidad de lo que van a trabajar y que no es plagio. Porque si se detecta aquello, automáticamente les van a anular a ustedes la monografía y no van a poderse titular. Por eso les pido, les ruego por favor, de que sean lo más asiduos, lo más responsables posibles. Como les digo, es el último esfuerzo que tienen que hacer después de 5 años de la carrera, ¿no? En que se puedan elaborar la monografía. Yo estoy para eso, para ayudarlos, para colaborarlos, para hacerles un acompañamiento a cada uno de ustedes.
Pero también tienen que tomar en cuenta que son 40 ustedes, ¿no? Entonces, tengo que hacer el acompañamiento a los 40. Tengo que revisar cada trabajo, cada línea de texto que escriban de los 40 trabajos. Entonces, es un trabajo arduo, pero sé que entre todos nosotros vamos a lograr de que todos ustedes puedan concluir y puedan graduarse esta gestión. ¿Preguntas? Sí, doctor. Bueno, tengo una duda y una inquietud con relación al trabajo de monografía, doctor. Bueno, veo que va a ser a la par con las clases. Pasamos clases y al mismo tiempo elaboramos la monografía, yo creo que cada uno en sus respectivos hogares, doctor. Y me imagino que en las clases vamos a poder preguntarle acerca de algunas dudas que tenemos respecto a la realización del trabajo, doctor. ¿Es así? Sí, No sé si me equivoco. efectivamente, porque este es taller. Este módulo es un taller y el taller significa que se trabaja. Por eso que el producto final de este taller es la monografía concluida. Y esa monografía tiene que ser evaluada. Si ustedes han visto el cronograma de actividades, que está también en la plataforma, tenemos 4 trabajos. Los 3 primeros trabajos tienen un puntaje de 10 puntos. Eso significa que sumados son 30. Y el trabajo final, que es la monografía concluida, tiene el puntaje de 70 puntos. Además, y eso les ponía también en los instructivos que están juntamente con el trabajo, de que todo está concatenado. Es decir, el primer trabajo está concatenado con el segundo trabajo. El segundo trabajo con el tercer trabajo y el tercer trabajo con el cuarto trabajo. No son trabajos aislados, sino son trabajos encadenados. Eso significa de que ustedes tienen la obligación fundamental de presentar todos los trabajos en las fechas establecidas. Porque si no, para mí va a ser demasiado difícil que si me mandan un trabajo rezagado, es difícil ya poderlo revisar. Porque tengo otro montón de trabajos de sus compañeros que tengo que ir revisando en el transcurso del resto de los días. Les había pedido, por favor, en el chat tienen que registrar apellido paterno, apellido materno y nombre en el chat del Zoom, porque esa es la lista de asistencia que se va a tener para cada videoconferencia. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Doctor, Sara. Dígame, si me Sara. permite, doctor, ¿hasta qué fecha debemos definir el tema que lo vamos a desarrollar, doctor? Ya hasta mañana, pasado mañana. Porque ya O hoy día, sea, ya nomás tienen que definir por eso que justamente la primera parte, si ustedes ven la guía, en la guía dice, tienen que registrar el tema, ¿no? Entonces, ese tema va a ser tentativo todavía en estos 3, 4 días. Pero ya vamos a asumir de que hay el tema para seguir avanzando, porque si no, hasta que esperemos el tema de todos ustedes, eso a mí me significaría perder una semana de clases, hasta para que tengan todos el tema. Por eso les decía, como ustedes han llevado 4 o 5 módulos, 4 creo que son, si no me equivoco, específicamente de la temática del derecho civil y del procedimiento oral civil, entonces ustedes ya tienen los conocimientos y los saberes necesarios donde ya pueden haber identificado un tema o un posible tema. Y el momento en que vayan a sistematizar las respuestas que van a dar en la guía y luego esas 17 respuestas las van a pasar a la planilla sistematizadas, ahí vamos a darnos cuenta si su tema es demasiado grande o es demasiado ambiguo. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Lo fundamental y lo primordial en este caso
es que ustedes puedan ser lo más específicos posibles en el tema. El tema tiene que ser lo más específicamente posible. Otro elemento que no debemos olvidar de que ustedes van a elaborar una monografía bibliográfica. Eso significa que todo el material que van a recolectar va a proveer de fuentes secundarias, es decir, de libros físicos, de libros digitales, de artículos indexados, pueden ser páginas web, etc. Y en la misma guía también he incorporado una parte que es el formato APA que utiliza en este caso el posgrado de Derecho, ¿no? Les he puesto ahí el formato que pide Derecho en relación a las citas bibliográficas, sean textuales, ¿no? Estas, y en qué caso van a ser citas contextuales. Asimismo, como ustedes van a ir viendo posteriormente, como es una monografía bibliográfica, esto no significa que va a ser solamente un acopio de información de muchos autores, sino que ustedes tienen que incorporar su criterio, su parecer, su aporte. Y eso es lo que nosotros llamamos posicionamiento teórico. También en la guía está esa parte de cuál es el posicionamiento teórico, es decir, el criterio que tiene el investigador. ¿No? Pueden poner, por ejemplo, van a poner una cita de acuerdo a Cabanelas, establece que el contrato es un acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Asimismo, estos conceptos vertidos por este autor están directamente relacionados a la norma civil boliviana. Entonces, ustedes ya punto aparte y empezarán a exponer, en este caso, a escribir su criterio. ¿Están de acuerdo con ese concepto? ¿No están de acuerdo con ese concepto? ¿Están de acuerdo con Cabanelas? ¿No están de acuerdo con Cabanelas? ¿Están de acuerdo con lo que dice, en este caso, el Código Civil boliviano, etcétera, ¿no? Es decir, cada cita tiene que tener siempre un aporte de ustedes, ¿no? Y este aporte va a ser, lógicamente, es decir, ese aporte va a ser refutando, aprobando o inclusive contextualizando a la realidad nacional. ¿De acuerdo, Sara? Sí, doctor, me queda claro, pero un punto que no le capté mucho en su explicación es de que podemos tener un apoyo, un tutor, algo así. No sé, no le capté esa parte, doctor. No, lo que decíamos es de que como esta es una monografía bibliográfica, todo el material que ustedes van a obtener va a ser de libros digitales, pueden ser libros físicos, pueden ser artículos de revistas científicas sobre ese tema que van a trabajar y sobre ese objeto. No estamos hablando de objetivo, de ese objeto de investigación. Ahora, si ustedes quieren aparte, y en eso también en la guía está en una, creo que es en la pregunta 5, si no me equivoco, está también de que pueden consultar a expertos, pueden consultar a su coordinador del diplomado, es decir, a otras personalidades, ¿no? Sobre el tema que están desarrollando. Ustedes tienen toda la libertad de poder hacer aquello. Doctor, dentro de la monografía, disculpe mi inexperiencia, también se puede hacer una relación comparativa. Por ejemplo, yo tengo un tema de un nuevo artículo en el Código Procesal Civil, que es nuevo. Me gustaría hacer una comparación, cómo es la aplicabilidad en otros países del tema que lo estoy pensando. ¿Puedo insertar eso en mi monografía? Perfectamente, perfectamente. Por eso que un capítulo, y ustedes van a revisar, pero tienen que revisar el material, tienen que revisar la guía. En ese caso,
existe también, ¿no? Existe la posibilidad de que puedan hacer un análisis comparativo con la legislación extranjera. Entonces, un capítulo puede ser análisis de la legislación nacional en relación a la legislación extranjera. Entonces, Exacto. van a introducir ustedes ese capítulo en su primera parte con la introducción. ¿Por qué están escogiendo? Por ejemplo, si Sara decide escoger, en este caso, la norma chilena, la norma peruana, la norma paraguaya, entonces hay que decir por qué está escogiendo esos países, la norma de esos países, ¿no? En la parte introductoria te dirá porque tienen características similares o muy parecidas dentro del contexto jurídico en relación al tema tantos, ¿no? Entonces tiene que haber una parte que sea totalmente, es decir, introductoria de ese análisis comparativo. Inclusive también, Sara, se puede incorporar, si va a ser, por ejemplo, el capítulo, va a haber la norma chilena. ¿Qué es lo que dice la norma chilena? ¿Qué es lo que dice la norma peruana? ¿Qué es lo que dice la norma paraguaya? ¿Qué es lo que dice la norma argentina? Etcétera. Entonces usted va a ir desarrollando aquello y también va a ir dando sus aportes usted y puede también, en ese caso, incorporar sobre esa temática, sobre lo que establece la norma peruana, por ejemplo, el criterio de algunos autores peruanos sobre esa temática de ese artículo, del fondo de ese artículo, ¿no? Y ese capítulo puede concluir inclusive utilizando un cuadro que va a sintetizar lo que dice la norma boliviana, la interpretación de la norma boliviana. Es por eso que se está utilizando en este caso, usted va a utilizar también el método exegético, que es un método propio del derecho, ¿no? Entonces, Exegético, doctor, dijo usted. exegético. Ya. ¿Ya? Entonces, usted va a ajustar, toda esa información que tiene de todos los países, la va a resumir, va a poner en un cuadro resumen sobre el análisis de la legislación comparada. Ahora, tal vez por ahí alguno de sus compañeros sobre un tema también quiere incorporar un análisis histórico de la norma, de una determinada norma. Entonces, puede utilizar también, en este caso, las características que ha tenido y la incidencia que ha tenido ese precepto legal, ¿no? En los códigos anteriores al código Banzer, ¿no? Es decir, qué es lo que ha pasado desde se puede hacer un análisis histórico desde la época de Obando Candia, desde el año 63, por ejemplo, ¿no? Entonces puede trabajar un capítulo sobre periodos históricos y al final va a terminar también en un cuadro resumen sobre los periodos históricos, sobre ese tipo, sobre esa norma hasta llegar a nuestros días, ¿no? Doctor, una última pregunta, si me permite. Si habría dualidad del tema entre los 40 compañeros que estamos haciendo este diplomado, ¿qué pasaría? ¿Quién lo propone primero o claro, cómo por lo eso, van a es decir, valorar? eso vamos a pasar, es decir, yo voy a tener que ver, vamos a tener que ver si hay un mismo tema, ¿no? Hay un mismo objeto de investigación, pero pueden haber diferentes subtemas desde los cuales se puede hacer la aplicación, ¿no? Y el análisis. Por ejemplo, puede ser el contrato de compra y venta. Ya, en este caso, el objeto de investigación es el contrato de compra y venta de acuerdo al Código Civil boliviano. Pero puede haber, en ese caso, pueden haber aristas, ¿no? Y puede ser el contrato de compra y venta de bienes muebles en el Código Civil boliviano y el otro puede ser de los bienes inmuebles. Entonces ya vamos a ver de darle más o menos cierta orientación para que no se trabajen idénticamente o bajo esas mismas características el tema, sino hay que ver desde qué arista se va a trabajar el tema, ¿no?
Gracias, doctor, por su aclaración. Muy gentil. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, con respecto a lo que estaba hablando la compañera, bueno, en mi caso ya estuve respondiendo ya el cuestionario la guía de la elaboración de monografía. Doctor, y justamente estuve haciendo sobre el tema de la conciliación judicial previa, doctor. Y no sé si hoy día vamos con usted vamos a responder algunas preguntas que ya han hecho algunos, supuestamente, bueno, yo creo, para salir de dudas, doctor, porque hay muchas preguntas. Bueno, algunas preguntas que no pude responder rápidamente, ¿no? Ya. No, a lo que ahora vamos a hacer, vamos a desarrollar un poquito la parte teórica sobre las características que va a tener la monografía. Y mañana veremos también otro tanto, pero ya pueden ir ustedes, por eso que quiero que ustedes vayan llenando la guía, vayan trabajando y las dudas que tengan ya me las puedan hacer una media hora antes de finalizar la clase. Entonces ir viendo las dudas que ustedes puedan tener en su tema de investigación. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bien, veremos ahora. Por favor, no me han registrado todos sus apellidos paternos en el chat. Se van a quedar sin la asistencia. Como contestaba dicha salida. Doctor, buenas noches. Dígame, ¿usted es Aldo? Aldo Justo Mérida Morales, doctor. Dígame, Aldo. Sí, para registro, doctor. Creo que he ingresado con un solo apellido nomás a la sala. Ya no hay problema. Está con Mérida Aldo, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, no se preocupe. Favor. Está bien, no se preocupe. Muy gentil. Gracias, doctor. ¿Alguien preguntaba algo más? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Dora Machaca Valderrama. Yo también estoy con otro nombre en este celular, pero ya para la siguiente lo voy a cambiar, por favor, le rogaría. Pero en la lista, en el chat me ha puesto, como usted Sí, he puesto apellida. Machaca Espérese. Valderrama Dora. Por favor, doctor. Machaca Valderrama Dora. Entonces, pero me has registrado Machaca Valderrama Dora, ¿verdad? Sí, está registrado con En él. el chat está bien. No, no hay Gracias. problema. Bien, decíamos que hacer una monografía para ustedes va a ser una experiencia totalmente valiosa, porque investigar siempre es apasionante e investigar también les va a servir para el ejercicio de la profesión. Es por eso que una monografía es un escrito que siempre lleva un sello personal. Y cuando decíamos, es lo que hace rato expresábamos, cuando decíamos el sello personal, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que no va a ser solamente un collage de criterios de diferentes autores que ustedes han logrado obtener sobre su tema de investigación, sino que ustedes tienen que poner también ahí su aporte teórico. Por eso que la monografía siempre lleva ese posicionamiento teórico. Porque con seguridad el trabajo de ustedes, ¿no? Porque después como los trabajos se hacen públicos, entonces el trabajo de ustedes puede servir a otros investigadores y seguramente que van a obtener de esa monografía que ustedes están realizando ya un aporte importante para un marco teórico que puede ser para una tesis de pregrado o puede ser una tesis de posgrado. Por eso que siempre tiene que existir el posicionamiento
teórico, es decir, ¿qué piensan ustedes sobre lo que dice el autor o dice tal autor? O pueden ser eclécticos, se han puesto 3 autores, de los 3 autores, ¿qué dicen ustedes? En la guía también se han puesto ejemplos sobre esos aportes. Por eso decimos que una monografía es un escrito que siempre lleva un sello personal y representa un importante eslabón en la formación profesional. Hacer una monografía implica que el estudiante ha aprendido el tema. En este caso, es decir, el tema va a ser el tema que ustedes van a trabajar y la metodología que están utilizando para elaborar la monografía. Eso va a significar que el estudiante ha analizado y criticado ese tema, ¿no? Ahí ingresa lo que decíamos, el aporte. Porque no es solamente un collage no es un collage solamente de teorías de diferentes autores, sino es el aporte que ustedes van a realizar. Tiene que haber un aporte, porque si no, deja de ser un trabajo de investigación monográfico y solamente sería una compilación de datos. Entonces, ustedes tienen que incorporar su criterio, su ideario. ¿Qué idea tienen sobre eso? Por eso que en el desarrollo de los diferentes módulos del diplomado se han abarcado, ¿no?, temas en profundidad. Y ustedes seguramente se han dado cuenta de aquello, de que cuando ustedes han cursado el área del derecho civil en la carrera de derecho, el área civil es muy grande, es muy amplia. Tienen derecho civil 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De las personas, de las obligaciones, de los contratos, etcétera. Entonces, es un mundo muy grande. Y a veces, por la reducida carga horaria que tienen las asignaturas, se ve realmente muchas veces superficialmente los contenidos de la norma civil, ¿no? En cambio, en el diplomado ya han ido en específico a ver ciertos temas y los han visto con mayor profundidad. Es por eso que ustedes tienen que ahora, habiendo ya desarrollado la temática del derecho civil a mayor profundidad, de manera general en el pregrado, en la licenciatura, y en el diplomado a mayor profundidad, eso significa de que ustedes ya tienen mayores conocimientos, mayores saberes sobre la temática del derecho civil y, lógicamente, del procedimiento civil, y ahora que hemos ingresado a la oralidad del procedimiento civil. Elaborar o hacer una monografía también implica que el estudiante utiliza metodologías de búsqueda de la información y el proceso de información. Una de las mejores técnicas para la búsqueda de la información, ¿no?, es la utilización de fichas bibliográficas. Y en este caso, lo que ustedes pueden hacer, tomando en cuenta que el tiempo es nuestro peor enemigo, teniendo ya el objeto de investigación y el tema de investigación muy bien delimitados, les voy a dar una estrategia que generalmente se utiliza y ha dado muy buen resultado. Con mis estudiantes del posgrado ha dado muy buen resultado en las tesis de las maestrías, es de que ustedes vayan bajando los libros digitales y, si tienen los libros físicos,
entonces puedan hacer. Por eso que deben desarrollar al final de la guía está el índice tentativo, pero desde ahora, por eso tienen que ver, vayan también viendo el índice tentativo de su monografía y pueden ir punteando la temática que ustedes quieren abordar en su monografía. Entonces van punteando qué temas quieren ver sobre ese artículo, ese precepto legal, etcétera, ¿no? Ahí tienen. Entonces, paralelamente, van a ver un libro, por ejemplo, y van a ver el índice del libro. Y que, si ustedes como aquí han apuntado el tema, ¿no? En este caso un tema, un subtema de un capítulo, etcétera, si en este índice existe esa temática que ustedes quieren abordar, entonces eso significa de que van a resaltar si es el libro digital, como acá lo estoy haciendo, o si es físico, también pueden con un resaltador resaltar los temas que son de interés para su monografía. Seguramente de este libro solamente se va a utilizar estos 3 subtemas que están mirando a ese índice que ustedes tienen. Y lógicamente irán así trabajando los índices de los libros digitales o físicos que tienen y ir resaltando del índice general que tiene el libro, entonces, ¿qué les interesa? ¿Qué tema les interesa a ustedes? Porque lo lógico sería de que ustedes deberían leer todos esos libros, ¿no? Para todo lo que dice el libro, para poder ver esa temática, pero no les va a dar el tiempo. Es humanamente imposible que en un mes puedan leer más de 20 libros. No lo van a poder hacer, pero sí en este caso van a poder ver dentro del índice de cada libro qué tema va a rimar con su índice. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, aquí hay 2 partes, 2 subtítulos que van a ir a ver esta parte. Y aquí puede haber otros 2 subtítulos de este otro libro que tienen que ver con esta temática. De aquí hay otros 3 subtítulos, ¿no? Que pueden ver a esta otra parte. Dígame, Maday. No era nada, doctor, solo que habíamos entendido la explicación. Ya, se entiende, está claro, ¿verdad? Sí, doctor, está claro. Perfecto. Entonces decíamos que es muy difícil leer semejante cantidad de libros en un mes. Pero si trabajamos el índice de cada libro en relación a este índice tentativo que tenemos de la monografía, entonces vamos a poder ir rimando. Ah, de aquí saco esto, de aquí va a salir esto, de este otro libro va a salir esto, sean libros físicos o sean libros digitales. Asimismo, el estudiante es capaz de expresar sus ideas mediante un escrito. En este caso, por favor, les ruego, les pido, tienen que hacer un esfuercito en la parte de la redacción. Quiero ver, por eso, cómo van sistematizando el cuadro con las primeras 17 preguntas, para, si no, pasarles un tip
sobre cómo se hace a pesar que está en la guía también, en la parte de abajo, que es lo que me ha pasado de la coordinación del diplomado, ¿no? Sobre la utilización para el posicionamiento, que yo le he puesto ahí, ese es el posicionamiento, le he puesto, ese es el aporte que hace usted, el aporte que hace, escrito con otro color para que se den cuenta ustedes, ¿no? Entonces si veo de que no está muy bien a la cosa, entonces voy a tener que pasarles algún tip sobre cómo se hace el encadenamiento en relación al aporte que hace un autor, ¿no? Uno puede ser de acuerdo a lo establecido por Velázquez Jorge, ¿no? Se establece que, entonces ya estamos haciendo un conector sobre lo que dice el autor y luego lo que ustedes van comentando. ¿Preguntas? Sí, doctor. Justamente sobre la parte del índice, en la guía para la elaboración de monografía, en el número 19, nos dice cómo es que se debe realizar esos capítulos o el índice, ¿no? Sí. Que dice que tiene que estar relacionado a los objetivos específicos. Cada objetivo específico va a desencadenar en un capítulo, o bueno, en el índice, ¿no? Claro, eso vamos a ver, por ejemplo, mañana, cómo es la lógica, cómo se utiliza esa lógica. Una vez que se tiene en este caso, un análisis de qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación, qué está pasando con ese objeto de investigación. Luego vamos a ver los síntomas del problema, es decir, qué hechos se han observado. Luego las causas del problema, es decir, qué producen ese problema, ese síntoma. Luego se va a diagnosticar de las causas, hay que hacer una narración. Luego el pronóstico a futuro. Se asume que las situaciones identificadas subsisten, es decir, no se solucionan. ¿Qué va a suceder? Entonces se van a seguir cometiendo errores en la interpretación de la norma, por ejemplo, o va a existir vacíos en la aplicación de la norma, no va a haber una claridad en la interpretación de la norma y eso puede conllevar a que los juzgadores, ¿no? Puedan errar el momento de aplicar la norma, ¿no? O en este caso, los abogados causídicos desconocen esa caracterización de esa norma y se van a cometer errores, ¿no? Que después, lógicamente, van a redundar en desmedro del cliente, ¿no? Entonces, luego vamos a ver el control del pronóstico. Una vez que se sistematiza todo eso, de cada objetivo específico, ¿no? De cada objetivo específico va a nacer un capítulo. Por eso vale la pena máximo. La monografía tiene que tener 30 hojas, de acuerdo al reglamento de posgrado de San Simón. Entonces, por eso que hay que ser lo más concisos, lo más precisos posibles. No puede ser trabajos de 50, 60, 80 hojas. No. Máximo la monografía tiene 30 hojas. ¿De acuerdo? Dígame, Kramer. Doctor, buenas noches. La duda, estas 30 hojas debe comprender desde la carátula hasta... No. Ahí puede haber una modificación, la carátula, la presentación, los agradecimientos y las demás formalidades, bueno, puede ser 4 hojas. Del trabajo mismo, desde la introducción. Muchas gracias, doctor, esa es la duda. Perfecto.
Por eso se establece de que la monografía busca desarrollar una descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún tema o un asunto en particular. Y por eso es que ustedes tienen que saber delimitar muy bien el tema. Y el tema tiene que estar tan bien delimitado en que no permita, ¿no? De que no permita que ustedes puedan salirse del tema y ver otros ámbitos. Entonces, esa es la parte que vemos de la especificidad. Es decir, el tema tiene que ser muy específico para no dar lugar a ambigüedades, ¿no? Y pueda salirse, porque a veces uno muchas veces se entusiasma y quiere seguir averiguando más esto, pero no. El objeto es este. El objeto de investigación es este. Yo no puedo salirme de ese objeto. No puedo ver más allá de. Mi objeto es este. Mi objeto es este y mi tema es este. Entonces, no objetivo, objeto. El objeto es donde vamos a intervenir, lo que vamos a averiguar, lo que vamos a investigar. Ese es el objeto. El objeto, ¿no? Y aquí está el tema. Por eso que tenemos que saber delimitar muy bien ese objeto de investigación. Se tiene que delimitar. Es un trabajo explicativo, ¿no? Dígame, Aldo. Doctor, en relación al tema que vamos a tomar como parte de la investigación, ¿se puede hacer simplemente una investigación de comparación legislativa? No. Tiene que Caso tener... de que no hubiera mucha información. No, pero hay teoría. Es decir, tenemos que partir de lo que dice la teoría. Aquí estoy registrando Aldo. Hay que ver lo que dice la teoría. En este caso, la teoría jurídica, ¿no? Lo que dice la teoría y de abajo de la teoría ya está la norma. Entonces, toda norma tiene siempre su teorización. Y esa teorización, esa teoría responde al qué, al por qué. Y se plasma en la norma. Entonces, esa teoría está viendo el contexto social. No nos olvidemos de que cuando el legislador crea una norma, en cualquier ámbito, cuando crea una norma, el legislador tiene que ver las necesidades sociales. Es decir, este contexto social. Toda norma, toda ley, todo precepto responde al contexto social. Entonces, la teoría nos va a dar esas luces. ¿Qué significan? Teóricamente, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué es un contrato? ¿Qué es el derecho sucesorio? ¿Qué es un acuerdo de partes? ¿Qué son las arras contractuales? Es decir, la teoría tiene que decir, porque la ley ya dirá lo que es. Lo que hace la norma es ver el contexto social, pero se basa fundamentalmente también en la teoría, ¿no? En la teoría jurídica. Por eso que un capítulo de la monografía es la parte teórica, puede ser la parte teórica, luego será la norma, la parte normativa nacional, es decir, con qué ojos el legislador miró
esas necesidades sociales, ese contexto social para crear la norma. Ahora, muchas veces la norma puede ser ambigua, ¿no? Y en ese caso se va a utilizar, ustedes van a aplicar mucho el método exegético. Es decir, ¿qué quiere decir esa norma? ¿Qué significa esa norma? Porque, es decir, lo que dice textualmente la norma, ya, textualmente. Pero ¿y qué del contexto social? Si toda norma responde al contexto y a las necesidades sociales. Entonces, un primer capítulo puede ser la norma, un segundo, la teoría, un segundo capítulo puede ser la norma y un tercer capítulo puede ser la norma internacional. En ese caso van a utilizar también el método comparativo, porque van a hacer comparar qué es lo que dice la norma en un país, qué es lo que dice en el otro país, qué es lo que dice en el otro y qué es lo que dice en el nuestro, ¿no? El nuestro la van a sacar de acá en un resumen de este capítulo y luego harán el análisis comparativo. Y justamente para eso sirven las conclusiones de la monografía, porque ustedes van a concluir indicando que uno de los sistemas jurídicos más idóneos en esta temática que se ha abordado justamente es la norma argentina, donde se ve de que tiene mucha mayor precisión, mucha mayor objetividad, ¿ya?, para poder solucionar esos problemas sociales. Entonces, ¿cómo? Estoy poniendo ese ejemplo, cómo las conclusiones son las que van a cerrar el círculo de todo el trabajo monográfico. Es decir, ese círculo se cierra con las conclusiones. Por eso que las conclusiones también tienen que ser trabajadas. Si son 3 capítulos que tiene la monografía, conclusiones del primer capítulo, conclusiones del segundo capítulo y conclusiones del tercer capítulo. Y la última conclusión es la que puede resumir o concatenar estas conclusiones capitulares, ¿no? Entonces, de esa manera se desarrolla, es decir, la monografía. Decíamos, es un trabajo original, porque lógicamente ustedes como investigadores van a describir esas características porque nadie las ha descrito. Ustedes van a explicar esa caracterización de ese objeto de investigación y van a informar sobre esas características teóricas, sobre esas características que tiene la norma en Bolivia en base a la teoría, puede ser al contexto internacional, o puede ser a la aplicación de la norma en el país, en qué casos ha sido errada, en qué casos no ha sido errada, etc. Por eso que se presenta y se organizan los datos obtenidos de diversas fuentes de información sobre un tema en específico, ¿no? Por eso el tema tiene que ser muy específico, por eso hay que delimitar muy bien el tema. Lo que decíamos hace rato, cuando se elabora una monografía, se espera que se delimite a un tema y no podemos salir de él. Es decir, se ha delimitado de tal manera en que si este es mi tema, le estoy poniendo una barrera total acá. No voy a salir para nada. Por más que hayan otros subtemas mucho más interesantes y cosas, no. Mi tema está muy bien delimitado. No tengo por qué salirme.
Hay que buscar, decíamos, buscar, identificar y reunir información. Ya les he dado el tip para buscar la información. Es decir, por lo menos ya bosquejar un índice tentativo de su trabajo y ir buscando en los libros físicos o en los libros virtuales, en las revistas, etc. También, como decía su compañera, y preguntaba, pueden preguntar a sus docentes, a algunos abogados civilistas, a su coordinador sobre el tema que está, sobre ese objeto que quiere ser su objeto de investigación, sobre ese tema que quiere trabajar. Siempre hay que buscar también la mirada de los expertos. Y no solamente mirar con nuestros propios ojos, sino vale la pena consultar a otras personas que tengan experiencia en el tema. Y con seguridad que ustedes tienen un sinnúmero de conocidos, abogados, parientes, docentes, compadres, padrinos, es decir, que conocen sobre el tema que van a trabajar. Luego, otro elemento fundamental es clasificar los materiales informativos, es decir, ¿de dónde vamos a obtener la información? Tenemos que clasificar los libros. Y les decía, la mejor manera es trabajando esta manera. El índice de los libros en relación al índice tentativo de su monografía. Ir resaltando de dónde va a salir tal parte, de dónde va a salir tal otra parte. ¿No? Entonces, es fundamental saber clasificar estos materiales informativos, pero tienen que tener coherencia, tienen que ser coherentes. Es decir, lo que nosotros llamamos tiene que rimar entre lo que están ustedes investigando y lo que dice ese contenido teórico o ese contenido normativo. Luego decíamos también establecer contactos, es decir, con expertos e instituciones sobre el tema. Como les decía, hay que ver también con otros ojos, hay que ver con otros ojos ese tema. Entonces tenemos que recurrir a otras personalidades que nos puedan orientar sobre esta temática. Luego tienen que analizar la información compilada, porque lo que están haciendo es una compilación. Pero cuando vayan, ustedes van a recoger esa información, la van a transcribir esa información, tienen que poner su aporte. ¿No? Entonces, por eso es analizar. Y ese análisis, si nosotros vemos qué es el método analítico, es descomponer el todo en sus partes. Se debe descomponer el todo en sus partes. Pero ver esa especificidad del tema, ¿no? Sin olvidarnos del todo. El todo es esto. Nosotros vamos a trabajar, ustedes van a trabajar, solamente vamos a trabajar esta parte. Pero tampoco podemos olvidarnos del todo. Vamos a ser específicos, por eso vamos a analizar. Se analiza la información compilada y asumir una postura crítica, es decir, el posicionamiento. ¿Qué dice, qué piensan ustedes en relación a ese criterio que tiene ese autor o esos autores? ¿O están de acuerdo con lo que dice la ley en nuestro país, en nuestro código civil o en nuestro procedimiento? Tal vez es muy ambiguo, entonces tienen que saber, en ese caso, tener una postura crítica. Porque si no, solamente sería un acopio de información.
estuvieran acopiándose, cogiendo información, dice fulano, sutano, mengano, pero, y no hay más. No, tiene que haber un aporte crítico de ustedes. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué les parece eso? Sea desde el punto de vista teórico, sea de la norma propiamente dicha. Entonces hay que ponernos en esa parte reflexiva y en esa parte de asumir una crítica, y ese es el posicionamiento teórico. Porque ustedes en el trabajo monográfico no van a levantar encuestas, nada, no van a hacer trabajo de campo. Es bibliográfico. El trabajo es bibliográfico. Entonces el aporte es fundamental. Porque no levantan encuestas, no levantan entrevistas, nada de eso. Es trabajo bibliográfico. Ustedes van a realizar, en este caso, la monografía por escrito. Y solamente la presentan en escrito, porque ustedes no la defienden. En algunos otros casos sí se da el caso de que hay que defender frente a un tribunal. Preguntas. Dígame, Aldo. Magister, en caso de que nuestra legislación no exista mucha información, nos basaríamos netamente en lo que es la legislación comparada en relación a la teoría sobre un tema específico, digamos. Es algo que... Claro, en ese caso, es decir, si no hay mucho escrito sobre esa norma y el ámbito de acción de esa norma, se va a trabajar la parte teórica, esa parte teórica, la teoría jurídica, que es lo que dice sobre esa temática, sobre ese precepto legal. También había que ver tal vez el criterio que tienen algunos legisladores, ¿no? O tal vez pueden haber o pueden existir algunos aportes teóricos en revistas jurídicas. Por ejemplo, quien hace mucha argumentación en el ámbito penal, por ejemplo, es el doctor, ahorita me voy a acordar. ¿No? Entonces, esa es la parte que nosotros llamamos la argumentación, ¿no? Entonces, seguramente que sobre ese tema debe haber argumentación jurídica en nuestro medio. El doctor Arandia, por ejemplo, hace mucha argumentación en el área penal, mucha argumentación, y saca artículos y saca esto. Después, hay docentes así, ¿no? Y hay abogados así que van contando sus experiencias, van narrando sus experiencias en revistas locales, revistas jurídicas locales o revistas jurídicas nacionales. Entonces, con seguridad que en el Internet van a encontrar ustedes. Como ahora a veces se hace más dificultoso tener que imprimir los libros, los libros, entonces ahí muy fácil se encuentra artículos que tienen la característica de ser artículos de orden científico, ¿no? Después vamos a ver cómo ustedes cómo pueden diferenciar un artículo común y corriente de un artículo científico para que pueda ingresar al análisis de la monografía. ¿De acuerdo, Aldo? Sí, gracias por la orientación. Doctor, ¿me permite Dígame, una Sara, pregunta? adelante. Sí. Magister, quisiera preguntarle si antes de la presentación definitiva de la monografía va a haber una revisión previa por parte de usted o cómo va a ser la secuencia para poder elaborar el trabajo definitivo. Claro, yo tengo que revisar el trabajo.
porque tengo que avalar. No, pero previo a la entrega definitiva me refiero, doctor, para... No, lo que vamos a hacer, por eso, ahora va a depender del tiempo, es muy corto, ¿no? Porque tenemos una semana para que poder, ustedes espérense cuando están presentando ¿Hasta cuándo tenemos? el trabajo final. Espérense dónde está mi organizador. Están entregando el lunes 31, están haciendo la entrega final de la monografía. Entonces, a mí me va a dar todavía tiempito esa semana para poder, si hay observaciones, mandarles a ustedes su documento con las observaciones que yo haya logrado. Pero por lo menos, es decir, por eso que cada trabajo está totalmente, tiene una secuencia lógica. El primer trabajo con el segundo trabajo yo lo estoy revisando. Voy a revisar y les voy a comentar a ustedes inmediatamente. Tengo que mandarles a la plataforma su trabajo. Si voy revisando, voy a ir poniendo en la plataforma su trabajo comentado. Si falta esto, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Por eso decimos, cuando un perfil está bien elaborado, tenemos un 70% del trabajo concluido. De hecho, después ya es ponerle nomás los datos. En este caso sería rellenar los capítulos con la información. Pero yo voy a ir, cada trabajo yo tengo que ir comentando. Los 3 trabajos que ustedes van a presentar, yo voy a ir comentándoles y decirles por qué esto no está muy claro, esto le falta aquí mayor comprensión, la redacción no está clara. Entonces yo voy a mandar los trabajos comentados y lógicamente que voy a hacer también una revisión al final de la monografía y les voy a mandar para si hay enmiendas para que ustedes puedan enmendar. ¿De acuerdo, Sara? Gracias, doctor. Sí, estamos más tranquilos, doctor. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dígame. bueno, pienso yo que como es la primera clase, no sé si habrá la posibilidad de que se extienda un poco más la entrega de la monografía, doctor. ¿Por qué? Porque, bueno, un mes es muy poco. Creo que todos estamos, bueno, mis compañeros están de acuerdo conmigo. Y dos, doctor, que prácticamente hasta ahora fue, bueno, creo que fue un docente el que se tomó la molestia de revisar los trabajos y hacer un comentario sobre la entrega del trabajo. Y veo con mucho agrado que usted va a tomarse la molestia, ¿no? De prácticamente tomarse un trabajo enorme de revisar cada uno de nuestros trabajos, doctor. Eso sería muy bueno porque es un trabajo muy serio. Tengo esa duda, doctor, bueno, esa inquietud, no sé si se podría... No se preocupe, no podemos postergar porque yo empiezo, ya el próximo mes empiezo mis clases en la EMI Santa Cruz, virtuales en la maestría. Luego también estoy haciendo grupo paralelo con la UPSA de Santa Cruz. Entonces, para mí es difícil, por eso que yo siempre, en todos los módulos que he dado en el posgrado, en los diplomados, en las maestrías, etcétera, siempre los trabajos yo los comento. Siempre. Entonces, imagínense cómo se haría la retroalimentación, cómo el estudiante supiera dónde ha acertado y dónde ha errado en el trabajo. Eso significa que hay que leer los trabajos. Aunque uno tenga que amanecerse, tiene que amanecerse leyendo, ¿no? Ahora imagínense, ustedes son 40, son 4 por 4, son 160 trabajos que voy a leer y voy a comentar. Y eso es la única forma que a mí también me va a asegurar de que los trabajos están bien hechos. No hay otra forma. Porque ahí está yendo mi firma, mi aval. Por eso que yo les pido, tienen que ser lo más honestos posibles, por favor. No pueden hacer copy-paste y ponerme, porque yo me voy a pasar. Si tengo que amanecerme, me amanezco, voy a poner al sistema para ver si hay copias de puntos a comas
de cualquier sacada del internet sobre el tema que están trabajando. Sí, en las maestrías hacemos lo mismo. Imagínense, yo he sido tutor de paralelamente de 30 maestrantes. He sido tutor en ingenierías. En el área de las ingenierías, justamente en la parte de metodología de la investigación. 30 tesis paralelas he trabajado de maestría. Hace 4 años. Entonces, no se preocupe de que hacer una monografía es sencillo, pero ustedes tienen que tener un criterio, en este caso, todo lo que lean, por favor, todo lo que lean en la guía, piensen, razonen cómo, por qué, para qué, cuándo, esto. Entonces, tienen que utilizar ese razonamiento lógico. Por eso que me paso el tiempo de elaborar mis instrumentos, como es la guía en este caso, porque es la única, porque la guía está basada en el libro de Sampieri, que les he puesto también el libro de Sampieri y de Anderek. Entonces, me paso el tiempo de elaborar mis propios materiales, ¿no? Y que sean lo más entendibles posibles. Y es así, porque sabemos que investigar es bien árido, pero no. Cuando hay herramientas como este tipo de guías, entonces nos damos cuenta que es esto por esto. Si en este caso el ámbito espacial del objeto de investigación, es decir, ¿qué pasa con ese ámbito? El ámbito donde está el objeto. Por ejemplo, si es los contratos de fideicomiso. ¿Qué pasa con esos contratos de fideicomiso? ¿Conocen lo que es los contratos de fideicomiso los abogados? Realmente la norma establece y caracteriza perfectamente los contratos de fideicomiso, ¿no? Entonces nos estamos preguntando qué pasa en ese ámbito espacial, en ese espacio en relación al objeto de investigación. Nos estamos estamos cuestionando y vamos respondiendo. Pues hay que tener una lógica en las respuestas. Y lógicamente que eso ustedes, es decir, esas temáticas las han avanzado en el diplomado, las han avanzado en el pregrado. En el pregrado sí será de manera tal vez más generalista. Y decíamos, pero en el diplomado ya con mayor profundidad. No se asusten, para nada. No es complicado. Ustedes no están elaborando una tesis de pregrado ni están elaborando una tesis de posgrado. Solamente es encontrar, es decir, la hilación que exista, ¿no? Entre el objeto de investigación, el ámbito espacial, el objeto de investigación, los síntomas, las causas del problema, el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico. ¿Cómo se pretende solucionar? Y cómo se pretende solucionar esa situación, esa problemática, va a ser la conclusión final a la cual ustedes van a llegar con la monografía. No es difícil. No es nada difícil. Si hemos logrado hacer tesis de maestría en ingeniería de estructuras, en ingeniería de caminos, con estudio de suelos, con capacidades de carga en 30, 40 días, ¿cómo no vamos a poder hacer una monografía? No, despreocúpense. Lo vamos a poder hacer, pero tienen que ponerle tiempo, sí. Tienen que leer, sí. Ya, les falta poquito, es poco lo que falta para que acaben ya y que tengan su título profesional. Ahora tienen que demostrarse a ustedes mismos y a todo su contexto social, si son casados, si son a sus padres, no sé, a sus hermanos, a sus novias, a sus hijos, etc., que lo están haciendo y que lo pueden hacer. Entonces tienen que ponerle nomás esfuercito ustedes. Tienen que hacer un esfuercito ustedes
que es el último, y con seguridad que ya los vamos a estar viendo en los posgrados. Seguramente ya van a hacer una maestría de aquí a un año. Doctor, Dígame, ¿quién es Foin? doctor, ¿Quién es usted? doctor, buenas noches, le habla Stephanie Medina. Ay, me Dígame, olvidé cambiar mi nombre. dígame, Stephanie. Por favor, doctor, no sé si nos podría colaborar con... bueno, el último docente nos dijo que ya debíamos buscar nuestro tema, tener una idea, ¿no? Para Exacto. poder avanzar un poco. Sin embargo, en mi caso, yo todavía no puedo decidir mi tema y no sé si podría colaborarnos tal vez con una lista de temas para poder elegir y ya trabajar sobre eso, ¿no? No, no me Porque yo estaba permite, pensando en perdón, varios. claro, no me permite eso, es decir, las autoridades del posgrado. No me permiten. No me permiten, para nada. Ya, doctor. ¿Ya? Gracias. Lo que sí le pido, por favor, es decir, ¿qué tiempo están haciendo el diplomado? ¿6 meses? ¿8 meses? Este sería nuestro sexto mes. Ya ves, ya 5 meses que ya tiene que tener la idea. Ya. Esta noche, por favor, tomes un café caliente, piense bien y defina su tema. No queda más. Ya no hay más, ya no hay más situaciones. Ya no hay vuelta que dar, como dicen. No Doctor, hay buenas vuelta que dar. noches. Buenas Doctor, noches. tengo una consulta. ¿Hay fecha establecida para la presentación de la carta y con esta la aceptación de nuestro tema? Sí, voy a pedir mañana eso, por favor. ¿Hasta qué fecha nos van a dar? Voy a pedir hasta qué fecha nos dan para que ya... pero es que ya tiene que estar el tema, porque es lo que les decía. No vamos a poder avanzar nada si no hay el tema. No voy a poder avanzar nada. Es decir, ustedes mismos la guía, a ver, ahora mismo, si no tienen computadora mañana, vayan a un internet y bajen y se los impriman la guía, por favor. Se van a dar cuenta que si no hay tema, no hay nada. Que si no hay objeto de investigación y sobre ese objeto de investigación va a surgir el tema, no podemos seguir avanzando nada. ¿Cómo vamos a poder formular y plantear el problema si no tengo mi tema? Humanamente imposible, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay una secuencia lógica en todo. Es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, hasta terminar y concluir la monografía. Me imagino que van a hacer esta misma, no sé, en esta semana seguramente nos van a pedir que ya se presenten el tema a la facultad y esté oleado y sacramentado ese tema y no se mueva más. Porque ellos también revisan la base de datos y ven si no hay repetición de tema. Ellos se pasan el tiempo, hay una persona responsable, un docente responsable, que va a revisar, hay un doctor responsable que va a ver de que no haya, es decir, de que ese tema que ustedes están proponiendo no ha sido ya investigado. ¿De acuerdo, Rosela? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Miki. Miki es, ¿no? Miguel es, lo voy a cambiar enseguida, doctor Miguel Guzmán Maldonado. Dígame, Miguel. Doctor, para que no haya rechazo sobre nuestra carta de solicitud sobre el tema, ¿se puede optar por unos 3 temas, digamos, si tienen una base de datos en el cual nos van a rechazar por algún motivo ese tema que estamos queriendo hacer? En la misma carta se puede, no sé, se puede optar por unos 2 o 3 temas alternativas, de las cuales la misma... Perdón, lo que me han indicado y me han informado en el posgrado de que no hay eso. Es una carta con el tema definitivo. Pero sobre ese tema, por ejemplo, por eso el tema tiene que estar lo más específicamente posible y si rechazan el tema y realmente se quiere investigar el tema, hay que ver un ángulo para buscar una mayor especificidad sobre ese tema. Ah, ya. ¿Ya? En la carta hay que
hay que poner los objetivos y la No, justificación del tema. no sé, me van a pasar la carta, solamente el tema. Ya no sé si nos facilitaría la cartita, Sí, por he favor. pedido que doctor. si me van a facilitar la carta a mí también del posgrado, porque tiene sus formatos. Exacto. Muchas gracias, Ya, doctor. Le agradezco. eso se las voy a subir directamente al Moodle, por favor. Ni bien tenga la carta, ya el formato se las paso al Moodle. Doctor, las 17 preguntas que debemos mandarle el día lunes, ¿están insertas en la guía o donde las no Claro, entré todavía? son las primeras 17 preguntas de la guía. Están en la guía. Ah, ya, doctor. Ya, y esas 17 preguntas primero, es decir, hay una guía que está solamente con la pregunta y rayitas para que respondan. Hay otra guía con un ejemplo, con ejemplos, para que puedan comparar. Hay una guía con ejemplos, para que las pueda orientar además. Y esas 17 preguntas las van a, una vez que han respondido, viendo también la guía que tiene sus ejemplos, las van a sistematizar en el cuadro. Y también hay el cuadro en blanco, solamente con las filas y las columnas, y también hay un cuadro con ejemplos, que también les va a servir a ustedes como orientador. Como les digo, no es complicado, todo está bien rimadito, está bien organizado pedagógicamente. ¿De acuerdo, Sara? Sí, doctor, voy a hacer imprimir y voy a ver en cómo está. Sí, No, va a ver, no, es bien didáctico, no hay dónde perderse porque con Chuy se está explicado. Ya, doctor, lo voy a imprimir y leer. Gracias. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que se requieren ciertas consideraciones que deben cumplir las monografías para que tengan por lo menos un asidero científico, ¿no? Es tratar al objeto de estudio u objeto de investigación de manera que pueda ser reconocible para los demás. Eso significa de que sí se pueden utilizar términos eminentemente técnicos, pero esos términos tienen que ser utilizados y tienen que ser reconocidos lógicamente por los abogados, ¿no? Es decir, no vamos a utilizar terminología que sea totalmente, extremadamente, es decir, incomprensible, no, sino que hay que buscar que pueda ser reconocible por los demás, y en este caso los demás estuvieran concebidos, ¿no? Por el conjunto, ¿no? De profesionales del área jurídica. La investigación dice cosas sobre el tema que no se han dicho antes. Y eso va a pasar en muchos de los casos de ustedes, porque como son temas tan específicos, y recién se están empezando a la aplicabilidad en la parte procedimental, ¿no? En los juicios orales, entonces hay cosas muy novedosas, muy nuevas. Entonces seguramente que no se han dicho antes, y es por eso, hay que hacer un enfoque desde una óptica diferente, ¿no? Entonces hay mucho material para poder, en este caso, trabajar. Como es nuevo todo esto, entonces va a haber un gran aporte por parte de ustedes elaborando su trabajo, porque estoy seguro que lo van a hacer muy bien y que va a tener esa base científica el trabajo. ¿Qué dice Yesenia? Yesenia, ¿qué dice? Perdón, doctor, es que me desconecté, se volvió a conectar y mi micrófono se prende, va a disculpar. Perfecto. Proporciona elementos que confirman o refutan
la hipótesis que presenta. Ustedes no trabajan con hipótesis, pero en ese caso van a presentar elementos que van a refutar, ¿no? Que van a refutar, en este caso, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con ese pronóstico que van a hacer? Una monografía bien hecha siempre es fácil de leer. Tiene que ser coherente, citar las fuentes y es original, porque ustedes van a hacer su propio y van a aportar con ese posicionamiento teórico que decimos. Los tipos de monografías, en este caso son las compilaciones y ustedes van a trabajar la monografía bibliográfica. Bien, este es el cuadro que quiero que por favor, este es el cuadro que van a sistematizar de la pregunta 1 a la 17. Diga, Jan. Jan Ademar. Perdón, doctor. La señal igual se me ha ido y ha vuelto a activarse, No se perdón. preocupe. Entonces, este cuadro es el que tienen que sistematizar y también tiene abajo otros componentes. Por eso les pido, por favor, que mañana a primera hora impriman el documento y vayan ya trabajando este documento para que mañana ya podamos ir discutiendo el contenido de la respuesta de las 17 preguntas y la sistematización en el cuadro del planteamiento del problema y su formulación. ¿De acuerdo? Dígame, Melvi. ¿Tienen preguntas? Doctor, una preguntita. ¿Va a haber un receso o vamos a pasar No, hasta las... ya estamos sobre la hora y 52 minutos. Doctor, Dígame. yo tengo una pregunta. Esta tarea, ¿la vamos a escribir, luego le vamos a sacar fotos o lo vamos a subir digital? No, a ver, por eso, escúcheme. La tarea tienen que trabajarla, esta planilla que han visto aquí. Mañana ya vamos a avanzar temáticas más para ver la planilla. Al final tienen que elaborar la planilla y me la tienen que subir como primer trabajo a la plataforma Moodle. De manera digital, ¿no? Lógico, pues es un archivo Word. Está bien. Perfecto. Gracias. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? No sé si me puede escuchar. Marca Villafuerte, Alexander Sí, Alberto. lo escucho. Alberto. Alexander, Perdón. Alexander, dígame. En base a los ejemplos que nos iba dando para poder tomar el tema, o elegir, perdón, el tema, nos daba como un ejemplo, por ejemplo, contrato de compra-venta de bienes muebles. ¿Tenemos que limitarnos a los temas que hemos avanzado en los módulos anteriores o podemos tomar cualquier tema de que esté en el Código Civil, por así decirlo? No, cualquiera que esté en el Código Civil. La temática tiene que ser lo que sí nos exigen, porque el diplomado es en el área civil, tiene que ser un tema de derecho civil. Bien, esto le pregunto porque más que todo yo he notado que el módulo era más del área procedimental. No inmiscuía, por ejemplo, el área de contratos, herencias, específicamente así. ¿Todo el diplomado? Sí, por lo menos yo he captado eso, doctor, y estaba revisando en el módulo y es más o menos el área procedimental desde medidas preparatorias, el área ordinaria, extraordinaria. No, pero no, el tema es civil, no hay problema. La temática tiene que ser derecho civil. Excelente, gracias, doctor. Perfecto.
¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, quedamos ahí. Este video, el enlace lo voy a subir mañana hasta mediodía al Mood en formato de YouTube para que ustedes puedan bajar cualquier momento y sigan escuchando, si quieren volver a escuchar la videoconferencia de hoy día. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Doctor, gracias. Perfecto, quedamos ahí entonces. Hasta luego. Y por favor, lean. Mañana tienen que venir bien munidos. Está bien, doctor, gracias. Por si Buenas noches. acaso, si faltan alguien en el chat, tienen que poner sus nombres, tienen que poner sus apellidos. Tengo 37 personas. Faltan 6. Registrarse en el chat.